Buenas noches, una vez más estamos por este medio para traerle una reflexión, una palabra para su vida y para su familia. Espero que usted se encuentre bien y que pueda quedarse hasta el final del video y poder hablar de este tema tan interesante que hoy vamos a tocar, que tiene que ver con un tema de la autoestima, ¿no? Un tema tan importante y que muchas veces por ahí nosotros no le damos justamente esa importancia que tiene, y también así nos suceden algunas cosas por no comprender un poquito este tema. Quisiera que comencemos hablándole y dándole un poquito la base bíblica, y yo quisiera que veamos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, ahí usted lo tiene en pantalla, y dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la base bíblica que vamos a tener y que vamos a hablar un poquito. Nos vamos a concentrar en esta partecita que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, este versículo, por supuesto, está tomado, o el contexto está hablando de los dones, pero vamos a hablar de la autoestima, para que lo miremos un tantito ahí, ¿no? Del tema, a ver qué es lo que podemos aprender. Según lo que encontré ahí en el internet por definición, habla que el autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. Y me gustó esa parte porque estas cosas, como la percepción, el pensamiento, la evaluación, los sentimientos y las tendencias, están dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, y forman en nosotros los rasgos corporales y mentales y aún espirituales que terminan configurando nuestra personalidad. Esa es un poco la definición de autoestima. Es la percepción de nosotros mismos. Por eso le vuelvo a repetir, aquellos pensamientos, aquella forma en que nosotros nos vemos, aquellas evaluaciones que nosotros mismos hacemos, pero están dirigidas hacia nosotros mismos. Entonces, no es que nosotros tenemos pensamientos, evaluaciones, sentimientos que van a afectar a los otros, sino que todo esto afecta hacia nosotros mismos, ¿no? Afecta nuestra forma de ser. Entonces, la percepción es el proceso por el que los individuos organizan o interpretan las impresiones de sus sentidos, o sea, el tacto, la vista, el oído, el gusto, ¿no? Entonces, es el proceso en que nosotros, los hombres, organizamos o interpretamos las impresiones de sus sentidos con el objeto de asignar un significado a su entorno. Sin embargo, lo que uno percibe puede llegar a ser muy distinto, muy diferente a la realidad que estamos viviendo. Entonces, no siempre que lo que nosotros percibimos es la realidad. Por eso la autoestima tiene que ver con estos pensamientos que nosotros tenemos, las percepciones, los sentimientos, las tendencias, los comportamientos, las evaluaciones que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces aquí vemos la importancia de la autoestima, que concierne a nuestro ser, o sea, a nuestra manera de ser y al sentido que nosotros le damos a nuestra persona, el valor que nosotros le damos a cada uno de nosotros mismos, nos damos a cada uno de nosotros mismos. Por lo tanto, ese valor que nosotros nos damos puede afectar nuestra manera de estar y de actuar con el mundo que nos rodea, con el entorno, con la gente
con las que nos relacionamos. Entonces, fíjese la importancia entonces de la autoestima, porque justamente es la que afecta a nuestro ser y de nuestra manera de ser y nuestro valor. Nada de nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir y de actuar escapa a la influencia del autoestima. Entonces, fíjese aquí ya la importancia que tiene este tema de la autoestima. La autoestima tiene una valoración que puede ser positiva o negativa que una persona hace de sí misma en función de los pensamientos, de los sentimientos y de la experiencia acerca de sí misma de la persona. Vuelvo a repetir esta partecita porque me parece importante. Autoestima es una valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos, que puede ser positiva y negativa, y esa valoración depende de la función de nuestros pensamientos, sentimientos y me podría decir, de la valoración que nosotros mismos nos damos de lo que somos. Y esto se puede aprender, ¿no? Se puede aprender, y se puede cambiar y se puede mejorar. Estoy hablando de la autoestima. Y a partir más o menos de los 5 o 6 años, cuando ya empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, ¿no? Nuestros papás, nuestros maestros, nuestros compañeros, los amigos, etcétera, y la experiencia que nosotros mismos como personas ya vamos adquiriendo. Según cómo se encuentre nuestra autoestima, esta es responsable de mucho fracaso o éxito. Vuelvo a repetir. Si mi valoración, mi autoestima, de mi valoración, de mi autoestima, que ya sea que sea positiva o negativa, ella va a ser responsable, esa valoración va a ser responsable de mi fracaso o de mi éxito. Y ya que la autoestima, aquella que es adecuada, la correcta, eso va a potenciarme la capacidad de mí, de como persona, para desarrollar mis habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal que yo tengo de mí. Por el contrario, si mi autoestima, si mi valoración es negativa, baja, seguramente me va a enfocar hacia la derrota, hacia el fracaso, y me va a impedir un poco avanzar. Entonces, fíjese que cómo es mi vida, cómo se desarrolla mi vida, cómo es mi potencial, cómo es mi capacidad, está ligada a la autoestima y a un valor, ¿no? Que puede ser alta o que puede ser baja o que puede ser la adecuada, la normal, para que uno pueda desarrollarse tanto como persona, en la seguridad de uno y también para enfrentar a la vida. Ahí en el libro de Romanos, como estábamos leyendo, en el capítulo 12, versículo 3, ahí está hablando el versículo de que el propósito que se enfoca Pablo en esta sección de la palabra tiene que ver con motivarnos a la unidad entre los cristianos, a fomentar la actitud de humildad y el respeto los unos por los otros, y particularmente en cuanto a la posesión y a los usos de los dones espirituales. Y eso, a eso se refiere este versículo, pero que nosotros estamos tomando esta parte de que no tenga más alto concepto de sí de que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, eso es lo que es la autoestima, pensar con nosotros con cordura. Muchas veces nosotros tenemos una autoestima de sentirnos superiores, de creernos más que otra gente, y eso no está bien, pero tampoco está bien sentirnos menos que otra persona. Entonces, mientras nosotros caminamos por la vida, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismos muy, muy distorsionado, muy errado. Algunos tienen, como decían, un bajo concepto de sí mismos y se sienten inferiores a los demás. Y al mismo tiempo, el tema es que se menosprecian a sí mismos. Y en cambio otros tienen un alto concepto de sí mismos y se sienten superiores a los demás. Y también, eso también es malo porque ya actúan con soberbia. Entonces, fíjese la importancia de tener el adecuado nivel de autoestima. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hijos de Dios,
no tenemos que sentirnos inferiores a nadie, pero tampoco superiores a nadie, sino tenemos que tener cordura cuando pensamos sobre nosotros mismos. Eso significa que nosotros no valemos menos que nadie, pero tampoco valemos más que nadie. Pero sí podemos ser diferentes. Eso sí, podemos ser diferentes a los demás y muchas veces ser diferente es lo que nos hace sentir menospreciado por la sociedad o valorado por la sociedad. Entonces aquí está el gran problema. Vuelvo a repetir. Eso significa, decía yo, que no valemos menos que nadie ni más que nadie, pero sí podemos ser diferentes. Sí podemos ser diferentes. Ahora, justamente el ser diferente es lo que nos hace sentir menospreciados en la sociedad o superiores en la sociedad. Entonces, y esto no debe ser así. Entonces, yo voy a tratar de definir dos conceptos que para mí me parecen importantes y que parecen que son iguales, pero no, son distintos. Uno es la autoestima de la que estamos hablando, entonces es el valor o estima que sentimos por nosotros mismos y también el valor o estima que pensamos que los demás tienen por nosotros. Eso es la autoestima. Lo que yo pienso de mí, el valor que lo que yo pienso de mí y lo que yo pienso que lo que piensan los demás de mí. Eso es la autoestima. Y por otro lado está la autoimagen. La autoimagen es esa imagen mental, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos, pero de nosotros mismos. Es la manera como nos vemos nosotros mismos en nuestra propia mente. Entonces son dos cosas distintas. Una es la imagen y otra es el valor. Una es la imagen, cómo me veo yo. Y esa es la imagen que está en mi mente, cómo yo me veo. Y vuelvo a decir, puede estar distorsionada, ¿no? Y en cambio la autoestima es como el valor o cómo me siento, ¿no?, cómo me siento yo mismo, cómo veo, cómo me ven los demás. El tema de la baja autoestima, creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos un poquito. Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos conscientes de esto que estoy diciendo. Vuelvo a repetir, tenemos sentimientos no resueltos y no siempre somos conscientes de esa situación. Los sentimientos ocultos de dolor, por lo general, suelen convertirse en enojo. Y con el tiempo, el enojo ese puede volverse en contra de nosotros y podemos dar lugar a lo que se llama depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas. Odiarnos a nosotros mismos, podemos tener ataques de ansiedad, podemos tener repentinos cambios de humor, culpa, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo a todas las cosas, sentirte impotente y hasta a veces autodestructivo. Entonces, vuelvo a repetir, ese sentimiento interior no resuelto puede traernos algunos problemas como los que acabo de nombrar. Cuando una persona no logra ser auténtica, se le originan los mayores sufrimientos y también puede tener no tan solo estos temas de cambio de humor y culpas y reacciones, sino también puede tener enfermedades psicológicas, ¿no? Depresión, la neurosis y ciertos rasgos que no pueden llegar a ser patológicos, pero que crean una serie de insatisfacción y situaciones de dolor, como por ejemplo la timidez, la vergüenza, los temores y los trastornos psicosomáticos. Entonces, todo esto tiene que ver con la baja autoestima. Entonces, la autoestima es importante porque nuestra manera de percibir es nuestra manera como nosotros nos percibimos y valoramos, como así también ese valor, esa autoestima es lo que va a moldear mi vida y lo que yo voy a lograr hacer, en definitiva, en medio de toda la sociedad. Una persona que no tiene confianza en sí misma ni en sus propias posibilidades puede que sea por experiencia
que le han hecho sentir mal por mensajes negativos ha recibido y que le han sido transmitidos por otras personas que han sido importantes en su vida y que ¿cómo le puedo decir? Esos mensajes que le han llegado, esas palabras que le han llegado, en vez de alimentarla, la han denigrado. Por eso vuelvo a hablar de esto de la baja autoestima. Y hay gente que también, ¿no? Hay gente que también ha recibido buenas cosas, ¿no? Como tanto en la vida hay personas que han sido amadas, han sido queridas, han sido respetadas, alentadas, estimuladas, valoradas. Y eso evidentemente que crea una gran diferencia con aquel que ha recibido un mensaje negativo. Otra de las causas por que una persona puede llegar a desvalorizarse es porque se compara con lo demás. Que eso también afecta la autoestima. Cuando yo me comparo con otro y me veo a la par de otro y yo veo que el otro es superior, entonces, o yo lo veo como superior, eso va a afectar mi autoestima. Entonces, destacando, por lo general uno cuando ve a otro destaca las virtudes superiores, ¿no? Y uno se ve que uno no llega, que uno no da con la estatura, con el nivel que tienen otros, y eso afecta a mi autoestima. Uno cuando no rinde, otro, como no es como otro, que no tiene la misma capacidad, entonces uno se siente mal. Uno ve que otros llegan y uno no llega, uno no alcanza y eso afecta la autoestima. Al fin y al cabo, uno ve como que la existencia de uno está como, no sé, ¿no? Como que al cohete, ¿no? Uno no le ve sentido, no le ve finalidad. Y al fin y al cabo uno termina mirándose como un incapaz. A eso es por causa de que yo me comparo con otra gente. Y si a eso le sumamos que la gente que me rodea, o sea, las personas importantes que uno tiene alrededor de nuestro, padres, cónyuges, hijos, lo descalifican, fíjense cómo uno se siente. Entonces, uno se reduce casi a hacer nada, a ser cero, y ahí está tocada la autoestima. Y muchas veces nosotros no podemos comprender que todas las personas son diferentes, son únicas y son irrepetibles y no debo yo compararme con la demás. Si yo logro entender esto, que soy diferente, que soy único y que soy irrepetible, yo no tengo por qué estarme comparando con otro. Y si yo evito la comparación con otro, por más que el otro sea lo que sea, para bien o para mal, si yo evito compararme con el otro, yo voy a lograr que mi autoestima esté en el lugar y en el nivel correcto. Entonces, es bien importante, como ven, el autoestima. Una persona va creciendo y formando su personalidad también dentro del ambiente familiar. Es donde uno se desarrolla, ¿no es cierto? Y aquí también está el principal factor que influye en la formación de uno mismo. Ya que va a incorporar los valores, las reglas y las costumbres que a veces suele ser muchas veces contraproducente. Vuelvo a decir esto que me parece importante. Yo me voy a formar y todos nos formamos en un ambiente familiar. Y en ese ambiente familiar va a ser formada mi personalidad. Y va a ir de acuerdo y voy a asumir, voy a incorporar los valores, las reglas y las costumbres que hay en esa familia y que no siempre son buenos. Entonces, esos valores incorporados de la familia, como por ejemplo por medio del modelo de la sociedad nos presenta, y esto es asimilado por los grupos sociales, o sea, fíjese cómo uno después termina acostumbrándose
a esa forma y se va uniendo a esos grupos sociales de acuerdo a esos valores y esas reglas y esas costumbres. Entonces fíjese que la personalidad también ahí se va trastocando, ¿no? La personalidad de uno. Y vuelvo a decir, ahí también se toca un poco el tema de la autoestima. Entonces, eso es por un lado. Y también la personalidad, también sin querer, pero queriendo, también se forma por lo que otros creen o piensan de nosotros. Y si yo, por ejemplo, salgo de ese ambiente y de las relaciones con esas personas, mi autoestima también puede ser mejorada o también puede ser empeorada, de acuerdo a cómo sea ese ambiente donde yo estoy. Desde ya les quiero pedir un poco de disculpa. Tengo acá unos vecinos que están con la música y no sé si estará saliendo. A ver si pueden informarle un poquito acá a la pastora. Avísele si es que está saliendo el sonido ese, por favor. Bien, vamos a seguir. Entonces, quiero poner un ejemplo del caso de David. Para eso vamos a ir a la Biblia en Primera de Samuel capítulo 16. En Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Y ahí lo vamos a remarcar al versículo 12, que a mí me gustaría que usted lo vea. Ahí se lo pongo en pantalla. Y dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de cuando David es ungido ya para ser rey. David, el Señor, manda a Samuel para ungirlo. Y haciendo un cambio, ¿no? Sacándolo ya a Saúl y haciendo que sea el nuevo rey, iba a ser David. Pero acá también vemos que el papá, ¿no? El papá no lo tiene en cuenta a David. En el versículo 11, aquí lo tiene, yo se lo voy a remarcar. Mire, acá, hasta aquí se lo voy a remarcar. Mire lo que dice acá. Entonces dijo Samuel, porque Samuel venía buscando a los hijos y Jehová le dijo: no mire su parecer ni la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, aquí Samuel estaba mirando mal. Y entonces cuando ve que pasan todos los hijos y ninguno era, entonces dijo, acá en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ahí fíjese usted, tiene un papá que en vez de poner a todos sus hijos, no valora, no considera como postulante a David, o sea, a uno de sus hijos. ¿Y cómo se habrá sentido David? ¿Cómo se habrá sentido David en ese momento en que él se entera que están por ungir un rey y están buscando a sus hermanos y lo llaman a todos y no lo llaman a él? Qué triste eso. ¿Cómo habrá estado la autoestima de David? Tal es así que después hay unos versículos más adelante.
Y le dice, vamos a leer el versículo 19 y 20, yo se lo pongo en la pantalla. Mire, ahí está. Dice, y Saúl envió mensajero a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Aquí hay un dato interesante. David había sido ungido para ser rey, pero él a su vez se volvió a cuidar las ovejas. Aquí Dios tiene que trabajar con David. Dios tiene que sanarlo a David, porque David se veía como un cuidador de ovejas. Había una profecía sobre él, Dios le ungió rey, pero él volvió a cuidar sus ovejas. Tenía mentalidad de pastorcito. Es más, si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, los hermanos lo desprecian o lo menosprecian o desmerecían a David, y aún ya siendo él, ya había sido ungido, porque es de lo que yo estoy hablando en el capítulo 17. Así que cuando Dios en algún momento tuvo que despertar el rey que había David, en algún momento Dios tuvo que despertar al rey que Dios había ungido, no al pastorcito de oveja. Él había ungido a un rey y tuvo que dejar las ovejas y tuvo que ir al campo de batalla, y allá se encontró con otra situación, un ejército que estaba depresivo y atemorizado. Y al frente estaba Goliat, que amenazaba y se burlaba de todo. Y los desafiaba por la mañana y por la tarde durante 40 días. Todos conocemos un poco la historia de ese acontecimiento. Entonces, yo me imagínense que 40 días, que Goliat se burla, que lo amenaza y que lo desafía por la mañana y por la tarde durante 40 días, o sea, imagínense, son 80 veces que los desafió y que los amenazó. Entonces, yo pensando que ha repetido 80 veces las amenazas y las burlas, me imagino que el ejército de Israel, al mando de Saúl, llenos de miedo, se sabían de memoria las amenazas. Es más, no solo eso, sino creo que se la habían creído lo que ese gigante les decía. Porque eso es lo que pasa con la autoestima. Si nosotros durante nuestra vida hemos sido bombardeados, no 40 y no 80, imagínense lo que le estoy hablando. Desde que hemos nacido y nos dicen que no servimos para nada, que eres inútil, que eres tonto, que vos no vas a lograr nada, que vos no vas a llegar a ningún lado, que sos cero a la izquierda, no vales nada, nadie te quiere, sos esto, sos aquello. Imagínense que al último uno termina como el ejército de Israel, creyéndose lo que al fin y al cabo decía Goliat, y nosotros también nos creemos lo que nos dice la gente. Y eso es lo que al mismo tiempo hace que nosotros estemos con miedo, nosotros nos sientamos depresivos, nos sientamos que nuestra autoestima no sirve para nada porque vemos a uno que es superior y que no le podemos llegar a esa altura, no le podemos llegar a ese nivel y no podemos enfrentarnos. Pero todo depende de la autoestima que uno tiene. Y ahora, sí, ahora fíjese usted que llega el momento en que David dice, no, para un cachito. ¿Quién se cree este incircunciso que se enfrenta o que ofende los ejércitos del Dios Israel? Entonces, fíjese que acá ya Dios había trabajado con la autoestima de David, y que David no solo que no se cree superior a él, pero él dice, no, conmigo no va a hacer eso, ni tampoco con el ejército. Y se le anima y se le enfrenta. Cuando nosotros nos rechazan, cuando nos rechazan en la casa, cuando nosotros nos rechazan en la escuela, nos rechaza la pareja, nos rechazan en el trabajo, nos rechazan en todas partes, entonces terminamos aprendiendo de memoria lo que nos hacen y lo que nos dicen,
Y lo más trágico de todo es que lo creemos. Eso es lo que pasa con la autoestima. Que al creernos lo que nos dicen, esas palabras han ido trabajando en el valor mío, en el valor de la autoestima. Y al fin y al cabo, yo he terminado desvalorizado. Yo no me creo que soy nada ni nadie. Ahora, llegamos por lo general a Cristo con una muy, muy baja estima. Y tiene que pasarnos un poco lo que pasó con David. Dios tiene que en algún momento sanarnos. Y yo digo que hoy es el día, que hoy es el día en que el Señor nos sana de nuestra baja autoestima. Ahora, para hacer eso, nosotros tenemos que empezar a ver como Dios nos ve. En el libro de Mateo, voy a ir al libro de Mateo capítulo 4, versículo 18. A ver si yo tengo acá Mateo capítulo 4, versículo 18. Ahí se lo pongo en pantalla. Mire lo que dice la palabra. Ahí se lo pongo en pantalla. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, o haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, ve a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Así que fíjese usted que aquí es cuando Jesús comienza su ministerio y está rodeado por la gente. Hacía milagros y la multitud lo rodeaba, y él, Jesús, al ver todo esto que él hacía, pensó que él no solo podía realizar su ministerio, y eligió a 12 que pudieran seguir con su obra. Aquí está la elección de los 12 discípulos. ¿A dónde va punto con esto? Pero se encontró con 12 hombres que tenían muy baja estima. Tuvo que trabajar con ellos durante 3 años para poder cambiarles el chip. Hoy en día hay inclusive hasta ministros que desde el púlpito se habla muchas veces de pecado, pero a lo mejor ellos mismos son cautivos de él. Muchas veces podemos hablar de un matrimonio o de un hogar ideal o de una familia feliz, pero aún nuestros propios matrimonios y nuestros hogares pueden ser malos. Así que todos necesitamos ser sanados, desde el hermano más pequeño al hermano más grande de dentro del ministerio. Entonces, eso necesitamos aprender. Si Jesús sanó a estos 12 hombres, trabajó con ellos durante tanto tiempo para que sean sanos y para que les cambie el chip, evidentemente que todos, de una u otra manera, necesitamos ser sanos. Hay otro versículo, también hay otra frase que le podemos poner ahí en el libro de Mateo. A ver si le pongo Mateo capítulo 8. ¿Bien? Y Mateo capítulo 8 le busco ahí. Mire, ahí está, ya se lo pongo en pantalla. Ahí lo tiene. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postó ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasa acá? Cristo se acercó al leproso que había sido rechazado durante toda su vida a causa de su enfermedad.
¿Qué quieres que te haga? Limpiame, saname. Y Jesús lo tocó. Jesús lo tocó y dice que el hombre se sanó instantáneamente. ¿Cómo piensa usted que se sentía ese hombre? ¿Cómo piensa usted que se sentía él que nadie lo tocaba durante tanto tiempo? Qué lindo ver esto, que Cristo sí lo tocó, que Cristo lo tocó. Yo estoy seguro que este hombre no tan solo que fue sano de su lepra, sino que también levantó su autoestima, ya que había sido rechazado por la sociedad, rechazado por la familia, apartado, vivían lejos por tanto tiempo. Y Cristo le aceptó como era, roso, o sanó, fue sanado por el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Él quiere hacer con su vida y con la mía. Él quiere sanarnos. Él quiere tocarnos y sanarnos. Entonces, ¿cómo es que nos va a sanar el Señor? Y aquí viene lo más lindo. Está en el libro de Primera de Pedro. Libro Primera de Pedro, a ver si lo encontramos ahora, ya se lo pongo en pantalla. Primera de Pedro. Le doy la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Mire, ahí se lo marco y se lo pongo en la pantalla. Ahí está. Dice, aquí vamos a ver cómo empieza Jesús a devolvernos el verdadero valor. ¿Cómo hace Jesús para devolvernos el verdadero valor? Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiero decir con este versículo? ¿Qué quiere decir nosotros? Que nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos comprados por medio de la sangre preciosa de Cristo, por medio de esa sangre. Entonces, no hay nada que tenga más valor que la sangre de Cristo, que la preciosa sangre de Cristo. Y aquí el versículo lo aclara, no como el oro como plata, que son cosas corruptibles, aunque el mundo y el hombre se desespera por el oro o plata, estoy hablando de los metales, sino que la sangre preciosa de Cristo es mucho más importante que eso y de mucho más valor. ¿Cómo entonces Jesús nos devuelve el verdadero valor? Primero, por el precio que se paga por ella. Cuando alguien paga un alto precio por algo, entonces lo cuida por el valor que tiene para él. Imagínese el valor que usted tiene para Dios. De tal manera que fue comprado por la sangre. Nosotros fuimos comprados por preciosa sangre de Cristo. Hemos sido comprados por un precio. No es que ha sido gratis el que nosotros podamos ser cristianos. No, tuvo que pagarse un precio y eso fue la que derramó Jesús por nosotros. El más alto precio que alguien puede pagar. Entonces, si Cristo pagó por usted un alto precio, entonces, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? El valor que usted tiene. El valor, el precio que se paga es lo que determina el valor de las cosas. Entonces, si se pagó el precio, no con oro o con plata, se pagó con lo más precioso que es la sangre, con la vida del mismo Jesús, imagínense lo que usted vale. Entonces, usted es importante. Segundo,
cómo devuelve el valor, para que nosotros entendamos, por la marca. Por ejemplo, no es lo mismo, hoy hablaba en la iglesia, no es lo mismo tener, qué sé yo, un autito, decía así, aquí en Argentina es muy conocido el fitito, que tener un Mercedes-Benz. No es lo mismo tener un autito, un Renault, que tener una Ferrari. Entonces la marca es importante. Y en el libro de Efesios, ahí yo se lo voy a poner, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, ahí está lo que le quiero hablar. Ahora se lo pongo en pantalla. Dice así: y también nosotros, habiendo oído, ahí le estoy marcando, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tiene usted la marca. ¿Qué mejor marca? Dígame qué mejor marca que ser sellados por el Espíritu Santo. Entonces las cosas tienen valor por el precio que se paga por la marca. Usted no tan solo que ha sido comprado con precio de la sangre preciosa, con la vida de Jesús, sino también que tiene la marca del Espíritu Santo. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Otra cosa que es bien importante también es el fabricante o el autor de las cosas. Eso también le da valor a las cosas. No es lo mismo una pintura hecha, por decir así, por Da Vinci, Renault, que un desconocido. No es lo mismo. Nosotros fuimos creados por las propias manos de Dios. Ese es nuestro fabricante, ese es nuestro autor. Allá en el Salmo 119, 73, si usted quiere lo mira. Ahí se lo pongo en pantalla ahora. Salmo 119. Vamos a ir al versículo 73. A ver si se lo puedo poner en pantalla. Ahí está. Salmo 119, 73. Que dice: tus manos me hicieron y me formaron. ¿Qué dice? Mire, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. Hazme entender. ¿Quién lo fabricó? Vuelvo a decir, no es lo mismo que yo pinte, o que pinte yo, que pinte Da Vinci. Ahí es importante el autor, ahí es importante el fabricante. Usted fue creado por las propias manos de Dios. Así lo dice el versículo. Tus manos me hicieron y me formaron. Él mismo puso aliento en nosotros. Él mismo nos dio vida. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Otro versículo que también habla de lo mismo, y ahora lo vamos a mirar, habla el Salmo 103. Pero ahí yo le voy a hablar de la exclusividad. Ahí le quiero hablar un poquito de la exclusividad. Mientras tanto, se lo pongo al Salmo. Estamos buscándolo. Salmo 100, versículo 3. Mira, ahí lo tiene en pantalla. Reconoced, dice acá, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahí estamos hablando de la exclusividad. Un producto vale mucho más cuando es único o exclusivo. En este caso, cada uno de nosotros es exclusiva creación de Dios. No existen dos personas iguales. Todos somos diferentes y exclusivos. Tenemos huellas digitales propias. Tenemos incluso iris
de nuestros ojos, distintos, ninguno es igual. Tenemos un ADN único. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó con sus propias manos. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que darnos el valor? Sí, se pagó el precio más alto, que se nos puso una marca, que el autor es importante, que la exclusividad es importante. Dígame si usted no tiene valor. Dígame si usted no tiene valor. Y por otro lado, vamos a mirar el contenido. El último punto por su contenido. Y eso está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Ahí lo pongo en pantalla. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 7. Ahí está. Ahora sí. Dice, y ahí lo marco, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiero que vean? Si comparamos dos envoltorios de regalo, uno grande y uno chico, el primero es bonito y el segundo no tanto. ¿Cuál vale más? Depende de su contenido. Porque el grande y bonito puede contener un osito de peluche, pero el envoltorio chico puede tener un anillo de oro con diamante. Entonces, ¿importante el envoltorio? Claro. ¿Es importante el contenido? Sí. De la misma forma, nosotros no valemos por nuestra apariencia. Estamos hechos de barro. Pero lo más importante es lo que hay adentro. La Biblia dice que hay un tesoro en vajillas de barro. ¿Qué es el tesoro? Somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos eso. Entonces, aquí quiero llegar y por qué todo esto de la importancia, cómo Jesús nos devuelve el valor. Ya les hablé, les devuelve por el precio que se paga, marca, por el fabricante, por el autor, por la exclusividad y por el envoltorio, por el contenido. Fíjese todas estas cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Entonces su autoestima tiene que estar en el nivel normal, digamos, no tiene que ser ni más ni menos. Nosotros muchas veces no hemos sentido que tenemos valor. Yo quiero que usted vea lo que Dios dice. ¿Por qué no mirar y por qué no comprender y por qué no entender lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios habla de nosotros? Muchas veces el rechazo, porque la gente nos rechazó, o porque un familiar nos rechazó, nos hace estar un poco a la defensiva, apaga nuestra personalidad y provoca esa baja autoestima. Pero Dios no nos rechaza, sino que al igual que al hijo pródigo, nos recibe con los brazos abiertos, se echa sobre nosotros, nos besa, hace fiesta. Jesús dijo que nosotros somos su especial tesoro. En otra parte, la porción de la palabra dice que somos la niña de sus ojos. Quiero que usted levante su autoestima. No importa lo que nos haya hecho el diablo, tratando muchas veces de deprimirnos, de afectar nuestra forma de ser, nuestra forma de vernos. Tiene que ver con eso. No importa las veces que Él nos trató de voltear, las veces que nos deprimió, las veces que nos hizo sentir como que no valemos nada, que no somos nadie. Y Él ha afectado y ha hecho que gente afecte nuestra propia autoestima. ¿Sabe qué? No interesa lo que ha hecho el diablo ni lo que ha dicho la gente. Importa lo que dice Dios de nosotros. Y Él te dice que te ama y por eso pagó el precio que pagó, su vida. No tan solo que pagó con su vida, sino que te selló con el Espíritu Santo. Y no tan solo eso, sino que Él mismo te fabricó.
sos propiedad exclusiva de Él, sos diseño único de Él. Y además, vos veás que como que dice aquí, somos vajilla de barro, vasija de barro, adentro hay un tesoro. Nosotros contenemos ese tesoro que son templo del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que usted se anime, que usted se levante su autoestima. Él nos amó hasta la muerte. Y Él va a usarlo a usted, va a usar mi vida, a medida que nosotros nos dejemos usar y que seamos sanados y que sane nuestra alma. Él sea despertando nuestra verdadera personalidad. Dios sea levantando su verdadera personalidad. Que Dios levante su autoestima. Pero el Señor obre grandemente en usted. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por la palabra, por esta enseñanza, por esta reflexión. Y espero que le haya servido. Usted se vea como le ve el cielo, no como usted se ve, ni como le ven los demás, ni como en la misma situación o circunstancia está pasando usted. Debe ser como Dios le ve. Le ama, Dios le quiere, le dé mucha importancia para Él y Él va a tener cuidado porque Él compró. Estoy seguro que el Señor va a obrar en su vida. Él no es menos que nadie. Por supuesto que tampoco es más que nadie. Vale muchísimo. Dios me la bendiga. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final del video. Le agradezco. Denos su like. Comparta este video con otros que lo necesitan también y tiene su autoestima baja. Como le dije, esto nos afecta a todos. No es que es de unos cuantos. Esto es de este servidor hasta más mínimo de las personas, la más pequeñita de las personas necesita trabajar la autoestima y que entiende, que comprenda que afecta a nuestro ser. Así que Dios me le bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues más, te bendigo y nos vemos próximamente, si así Dios lo permite. Buenas noches, muchas gracias.